Buenas, bienvenidos a todos. Hoy tengo el honor de estar aquí con Albert Masdeu y vamos a hablar de un tema bastante controvertido en astrología tradicional, que es el de la luna vacía de curso. Pero antes déjenme presentarles a Albert. Él es un afanoso estudioso de la filosofía y también desde el 93-94 se encontró con la astrología tradicional y entiendo que esa es tu especialización y en eso realmente te destacás en la comunidad astrológica. Así que bueno, encantada de tenerte aquí. Bienvenido. Un placer, María. Es un placer. En general Bueno, suelo recibir a más gente solemos recibir más gente en el canal. No es tan común pues que yo me prodigue por otros canales y bueno, yo te agradezco muchísimo pues tu invitación y bueno, que para mí va no, a ser un placer hablar de esas cuestiones. estoy encantada de tenerte conmigo. Y con vos inauguramos una serie de podcasts, así que sos el primero. Bueno, la luna vacía de curso. Te cuento por qué a mí me gustaba este tema. Y es porque hay bastante controversia en el mundo de la astrología tradicional con respecto a la definición de vacía de curso. Me interesa escuchar tu opinión y luego yo te voy a dar la mía. La mía está muy formada por la STA, que es donde yo estudié astrología horaria. Entonces, bueno, tengo una visión sesgada de las cosas. Yo tengo un problema y es que si Deborah Holding lo dice, para mí hablaron los dioses del Olimpo. Pero me gusta ver otras miradas, ¿viste? Me gusta ver otras miradas. Así que contame vos un poco cómo es tu aproximación al tema de la vacío de curso y podríamos hablar un poco de qué se trata esto de vacío de curso, ¿no? Bueno, en primer lugar, sería interesante hablar del papel que le corresponde a la luna dentro de lo que es pues, una natividad, ¿no? Una interrogación o en cualquier tipo de carta, ¿no? O sea, la luna representa el tiempo. La indicación que le daban los antiguos a la luna era physis y se corresponde también con la memoria y también tiene que ver pues con la sucesión de los acontecimientos que se dan. Entonces, bueno, el papel de la luna precisamente es la de unir en su propio cuerpo, en su propia sustancia, ¿de acuerdo? Pues la influencia de los planetas, con lo cual es el principal cronocrator, entre comillas, dentro de la carta, indica acontecimientos. Y hay que tener en cuenta que en el ámbito de la astrología tradicional, se comenta muchas veces, el último contacto de la luna indica el último acontecimiento referido a la cuestión, y el siguiente contacto de la luna, pues el desenlace de la cuestión. Hacia dónde se mueven las cosas. Claro, porque además es el cuerpo que más rápidamente se mueve, por lo tanto tiene esta habilidad de llevar o de trasladar la influencia de un planeta o de una cúspide a otro, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, y aparte hay otros elementos interesantes respecto a lo que representa la luna. O sea, la luna, por ejemplo, desde el punto de vista de los griegos, ¿de acuerdo? Pues aplica, mientras que el resto de los planetas hacen lo que se denomina cólesis, es decir, adherencia, ¿no? Entonces, la adherencia se produce sobre la sustancia de la luna. O sea, nosotros vivimos en el orbe sublunar, por lo tanto, todas las Exacto. cosas que nacen, ¿de acuerdo? Y todas las cosas que se corrompen, ¿de acuerdo? Lo hacen bajo la descripción, bajo la influencia de la luna. Es una de sus características adscritas por la tradición y en general por toda la astrología. Su papel es fundamental en lo que representa pues, la conexión entre todos los planetas. Una cosa que se explica muy a menudo, que yo explico muy a menudo, es que todo lo que ocurre en el ámbito de la naturaleza ocurre a través de la influencia de la luna. Claro. Porque tocando un término que acabas de nombrar vos, el mundo sublunar. Nosotros eh, tenemos los planetas que están por encima de ese mundo sublunar. Y luego, debajo, a partir de la luna, empieza el ámbito de la corrupción, en el sentido de que empieza un ámbito donde las cosas acontecen, nacen, crecen, mueren. Es un ámbito, bueno, la luna se asocia a la humedad, entonces tiene que ver también con esta cuestión, donde hay humedad también las cosas se descomponen también, digamos, ¿no? Pero por otro lado también hay la posibilidad de vida. Bueno, entonces, aclarado esto, el tema de la luna, que sobre todo me gustaría poner el énfasis más que en la astrología natal, en la astrología de las interrogaciones, la luna no solamente muestra
los acontecimientos, tanto pasados como futuros, y hacia dónde tiende a ir la acción, sino que muchas veces puede representar también a la persona que pregunta y a la pregunta en general. Tiene así como una cuestión bastante generalizada, por eso en las interrogaciones a uno le gusta ver que la luna esté en buen estado, ¿no es cierto? Por efectivamente. ejemplo, también esta cuestión que dice Bonatti, si en una carta sobre una relación de pareja la luna está en mal estado, el problema es de la relación en sí, digamos, ¿no? Como que necesitamos que siempre es mejor que una luna esté bien posicionada, fuerte, esencialmente o accidentalmente, con buenos aspectos en una carta. Ahora, ¿qué pasa cuando esa luna está vacía de curso? Te lo dejo a vos. Es lo que los griegos llamaban kenadonía, ¿eh? Es el momento en el que la luna pues, va sin rumbo. Y en ese extremo, pues dentro del signo, que es el ámbito en el cual se define pues, el papel de cualquier planeta dentro del ámbito de interrogación, pues no hace ningún aspecto con ningún, bueno, no hace ninguna aplicación con ningún planeta, puede estar en aspecto. Pero si está en aspecto, pues es necesariamente un aspecto en descomposición, es decir, un aspecto en separación, ¿de acuerdo? Como llamaban los latinos, frustrate, ¿no? O sea, la Luna, a partir del momento en el que se separa, sobre todo ese planeta del que se separa recibía, ¿de acuerdo? Pues experimentaba lo que llamaba Masala, por ejemplo, un estado horrible, ¿no? Un estado de desvinculación, un estado de ruptura de lo que representa el vínculo. La Luna representa también los vínculos. Y Voy a hacer entonces, una aclaración. Discúlpame, te interrumpo porque quizás hay oyentes que no saben a qué te referís con el tema de la recepción. Vamos a imaginarnos que la Luna se está separando de un planeta que está en Cáncer. Entonces ese planeta, cuando la Luna se había acercado a ese planeta, al revés, discúlpame. A ver, me mezclé. Eso era forzar la virtud. Vamos a pensar que la Luna se estaba acercando a un planeta desde su dispositador. Por ejemplo, una luna en Aries se estaba acercando a Marte. Cuando esa luna se acerca a Marte, ese Marte recibe a la luna porque se está acercando desde su dignidad, desde su domicilio. Cuando la luna se empieza a separar de Marte, la luna en Aries se empieza a separar de Marte, el Marte es su dispositador, a eso te referías vos con es una cosa horrible, porque se está separando de aquel que le da su apoyo, digamos, ¿no es cierto? Es una cosa horrible, sí. efectivamente. Yo uso mucho también ese aforismo. Pero de todas maneras, ¿cuál es el orbe que utilizas vos para considerar que es una separación, que la Luna se está separando de un planeta? Bueno, a ver, el tema de los orbes es un tema bastante controvertido. Yo en mi práctica habitualmente pues suelo inhibir el tema del orbe, suelo no considerarlos, en el sentido de que el orbe es un orbe de conjunción o un orbe por visión o por contemplación. El orbe de la Luna se considera pues, su velocidad media a lo largo de la jornada, que son aproximadamente unos 12 grados. Entonces ese es el orbe que se suele considerar. Sí. Dentro del ámbito, en la aplicación que yo suelo hacer, una luna se encuentra bajo el dominio de una aplicación, tanto en perfección como en separación, de acuerdo cuando se encuentra en el término en el que se produjo de acuerdo esa aplicación, ese contacto, ¿no? Esa aplicación que, como vemos, es una condición idiosincrática desde el punto de vista de los griegos, solamente es capaz de hacerlo la luna. O sea, que eso Y, nunca lo había escuchado. Qué interesante. Después te voy a pedir que me pases así por mail, así lo pongo en el pie del video, la fuente. Mirá, porque se me llama, porque William Lilly, por ejemplo, él dice, cuando la luna ya se está separando por 6 minutos de un aspecto o de una conjunción, ya se considera que es un aspecto separativo. sí, Pero sí. eso que estás diciendo vos debe ser más antiguo, me imagino, ¿no es cierto? No. Es correcto, es que siempre se indicó, o sea, a partir del momento en el que la Luna pasa un minuto de la conjunción, pues, o de la conjunción, bueno, los árabes emplean conjunción para referirse no solamente a lo que ellos llaman asamblea mucarana, lo que es en sí que un planeta se encuentra en el mismo signo, sino también consideran los aspectos como respetos y por lo tanto la separación, ¿de acuerdo? A partir del minuto, pues ya se considera separativo. Lo que pasa es Ujú. que pensaba que hacías alusión a lo que se denomina estar en el cuerpo, ¿de acuerdo? Continuar, pues, efectivamente. Y en ese sentido, pues existen varias explicaciones de parte de los antiguos.
en Edra, y también lo estaba traduciendo precisamente el otro día, Doroteo también lo indica, o sea, es que es algo que está muy presente en la tradición, o sea, el planeta se va separando, y mientras todavía está en lo que en el tiempo del barroco, en el tiempo del Renacimiento se llamó, perdón, lo que en tiempo del barroco se llamó la moiety, ¿de acuerdo? Mientras está en orbe con el planeta, todavía la influencia del contacto es vigorosa. Pero yo tengo tendencia precisamente a considerarlo como tú indicas. O sea, la separación es a partir del momento en el que se separa. Bueno, Lili dice por 6 minutos. Sí. Pero Y lo una que vos estás diciendo, diría, disculpa que te interrumpo, porque lo que vos estás diciendo también es muy importante aclararlo, porque nosotros en la modernidad los astrólogos hablamos de que los aspectos son los que tienen orden, pero antiguamente no, eran los planetas los que ejercían una influencia según la luz que irradiaban, y a eso se referían con el orbe. Por eso vos estás hablando de la separación de dos cuerpos, digamos. Son dos conceptos distintos, dos maneras distintas de ver las orbes, los orbes. Perfecto. Bien. Salvin Visier indica que el planeta tiene su cuerpo, tiene su resplandor y tiene su orbe. Y bueno, pues lo tiene por delante y por detrás. Es una condición de semiorbe, por ejemplo. En el caso de la Luna son 24 grados, semiorbe de 12 hacia adelante, semiorbe hacia atrás. Y por ejemplo, pues el ejemplo que él pone es la conjunción, por ejemplo, de la Luna, la conjunción de la Luna con Saturno, ¿no? Si la Luna va a Saturno, ¿de acuerdo? Pues la Luna se entera del contacto con Saturno a partir de los 12 grados. Sin embargo, Saturno se entera a partir de los 9, y por lo tanto la moiety es el punto en el que los dos planetas empiezan a interactuar, pues es en el grado 9,5, ¿no? El grado 9,5. Para calcular la moiety lo que hacemos es calculamos las mitades y luego las dividimos en dos. Perfecto, genial. ¿Y vos considerás que en tu visión de los planetas, vamos a hablar de la Luna, fuera vacía de curso, vos considerás que si la Luna estuviera, por ejemplo, a 28 grados de Piscis, ¿sí? Sí. Y nosotros tuviéramos un planeta a 3 grados de Géminis, entonces nosotros podríamos decir, no, ahí no hay contacto entre esa Luna y ese Mercurio a 3 grados de Géminis, por ejemplo, pero está dentro del orbe, porque para cuando la Luna cambia a Aries y llega a los 3 grados de Aries, va a formar un sextil con ese Mercurio, y entonces podríamos decir que sí está dentro del orbe del sextil a Mercurio. Pero hay toda una escuela de astrología que considera que para que el planeta no esté fuera de vacío de curso, ese contacto entre la Luna y Mercurio tendría que haber ocurrido antes de que la Luna saliera del signo. ¿Cómo es tu visión con respecto a esto? Bueno, lo has explicado bastante bien. Salvin Visier, por ejemplo, indica tres cosas acerca de ese extremo. O sea, él indica, por ejemplo, de acuerdo, que cuando la Luna va a abandonar un signo, de acuerdo, si se encuentra en el orbe del otro planeta, tiene capacidad para entregarle su fuerza, es decir, transmitir la luz. Entonces, en ese sentido, no hay un verdadero aspecto, porque él indica, de acuerdo, que los aspectos son por signo, las aplicaciones son por grado, y por lo tanto en la aplicación se produce una transmisión de luz. Y en ese proceso de transmisión de luz, pues sí hay una entrega, y a partir de esa entrega, pues la luz que haya retenido la Luna a partir del último contacto se transmite al otro planeta. Él indica que sería como una conjunción, ¿de acuerdo? Una conjunción, un sextil, un trígono, una cuadratura o una oposición, ¿de acuerdo? Con menos intensidad, y no referido a los temas de la Luna, sino referidos a los temas que trae la Luna a partir del último contacto que hiciera en el último signo. Eso lo indica en el libro, en la introducción, en la introducción de Salvin Visier, está editado en el libro de Dykes, de Sal y Masalá, un libro rojo muy bonito, ¿de acuerdo? Y la Luna tiene, por lo tanto, capacidad de transmitir la luz, ¿de acuerdo? Y además también indica una cosa muy interesante. Cuando tú estabas comentando, por ejemplo, el hecho de que la Luna, ¿de acuerdo?, pues se encontrará en Cáncer, por ejemplo, y pasará a Géminis. Si, por ejemplo, el contacto se produjera en Géminis, ¿de acuerdo?, por ejemplo, con
Júpiter, y en ese contacto hubiera una transmisión de luz, Júpiter recibiría a la Luna por exaltación, por el signo en el que estaba. Quiere decirse que la Luna pasaría de Cáncer a Géminis, y si contactaran Géminis con Cáncer. De Géminis a Cáncer pasaría la Luna. Bueno, sí, claro, efectivamente, Géminis. Bueno, pues en ese caso el ejemplo que pretendía poner, de acuerdo, si la Luna, por ejemplo, estaba en Cáncer, de acuerdo, y Cáncer pasa a Leo, hacen contacto con Júpiter, de acuerdo, y la Luna va hacia de curso. La Luna enviaría la disposición a Júpiter, y Júpiter la recibiría como si estuviera en Cáncer, a pesar de que hubiera pasado a Leo. Sí, okay. Eso es una indicación interesante respecto a lo que representa el vacío de curso. Qué interesante, muy interesante eso. Mira vos, sí. Muy interesante. Obviamente ahí tendremos que haber respetado el moiety en la distancia entre la Luna y Júpiter. Si hubieran habido 20 grados, esto no hubiera aplicado. No deja claro Salvin Vichy si está hablando del orbe. ¿De acuerdo? Porque bueno, hay que tener en cuenta varios factores. O sea, por ejemplo, se indica que el orbe de la Luna son 12 grados, que la Luna no está vacía de curso. Si después de abandonar el signo hace un contacto en el otro signo con cualquier otro planeta en el intervalo, en el arco, de acuerdo al intervalo de su orbe, por lo tanto no se consideraría vacía de curso desde ese punto de vista. Una Luna que se encontrara en el grado 28 e hiciera un contacto, por ejemplo, con otro planeta pues en el grado 8, en el grado 8 o en el grado 9. Y ahí es donde dice Salvin Vichy que si la Luna se encuentra en Cáncer hace un contacto con Júpiter, o si la Luna se encuentra en Leo hace un contacto con el Sol, si la Luna se encuentra en Virgo hace un contacto con Mercurio, ¿de acuerdo? En esa transmisión de luz ese planeta sería como si recibiera la Luna. Entonces yo creo que uno de los puntos clave para entender lo que se explicaba dentro del ámbito de la técnica, sobre todo árabe, acerca de lo que es el vacío de curso, pues tiene que ver con esa indicación, porque además es una indicación que también repite Benezra en el libro de las interrogaciones, también lo comenta en alguna ocasión. También hay que decir que el tema de los vacíos de curso, pues los autores no suelen dedicarles más que 2 o 3 párrafos en general, y buena parte de lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de tratar de ver qué implicaciones tiene eso pues en nuestro oficio, pues muchas veces tenemos que elaborar deducciones, ¿no? Y ver eso cómo funciona. Por ejemplo, para los griegos, de acuerdo, una Luna que hiciera un contacto con cualquier planeta, estando vacía de curso, estando en clenodromía, pues se considera vacía de curso si no hace un contacto con ningún planeta en los siguientes 30 grados, que son una barbaridad. Entonces eso limita muchísimo la condición de una Luna como vacía de curso. ¿Tomas en cuenta esta indicación de William Lilly de que si la Luna, aunque estuviera vacía de curso, estuviera en Tauro o en Piscis o en Sagitario o en Cáncer, de todas maneras pueden producirse acontecimientos? Sí, es precisamente lo que estaba indicando. O sea, la Luna puede transmitir la luz, o sea, no pierde la capacidad de transmitir la luz. Tiene la capacidad de tomar la información o como tiene condensada, como tiene concentrada la información del último planeta con el que contactó, pues hace planeta con el siguiente, hace contacto con el siguiente planeta, y si eso se da dentro de los 12 grados correspondientes, puede transmitir la luz. No, pero yo te hablaba de cuando la Luna está vacía de curso, cuando no está dentro del orden de contacto con ningún otro planeta. En esta cuestión de que cuando la Luna está vacía de curso en una interrogación, al menos que los planetas significadores estén dando testimonio de que el acontecimiento va a ocurrir, generalmente uno cree que las cosas no va a suceder, porque la Luna justamente está vacía de curso. Y sin embargo, William Lilly aclara esto de que al menos que esa Luna, a pesar de estar vacía de curso, esté en Tauro, o en Cáncer, o en Sagitario, o en Piscis. Bueno, en el lugar de los benéficos, o en su exaltación o en su domicilio. No sé, yo la verdad es que a mí me interesa mucho, sobre todo con cartas de objetos perdidos, ¿no? El tema de la Luna vacía de curso, y me ha resultado que la Luna
cambiando de signo de todas maneras ayuda a que las cuestiones, a que los objetos perdidos se encuentren, por ejemplo, cuando los objetos perdidos también son uno de los significados de la luna, ¿no? Así que bueno, súper interesante. ¿Te refieres a si hay contacto con la luna más allá del vacío de curso? Es decir, quiero decirse, vacío de curso lo consideraríamos, y eso que es mi pregunta, ¿de acuerdo? Vacío de curso lo consideraríamos si la luna no hace ninguna aplicación con ningún planeta dentro del signo en donde se encuentra. Bueno, es que justamente ese es el gran tema, ¿no? Porque cuando uno lee es más, tengo una presentación aquí armada que me gustaría compartir, donde puse algunas traducciones sobre la luna base de curso. ¿Vos estás pudiendo ver la pantalla? Sí, perfectamente. Entonces, aquí armé, por ejemplo, fuera de orbe de otro planeta, sin aspecto, por lo tanto sin capacidad de llevar adelante su acción, vacía de influencia, sin posibilidad de actuar. Entonces nosotros vemos que, vamos a ir primero a los más antiguos. Por ejemplo, Doroteo dice, si encuentras la luna vacía de curso, la luna vacía de todos los planetas, ninguno la aspecta y ninguno está en el ascendente o aspectando el ascendente, entonces este nativo está vacuo de bien en su forma de ganarse la vida, posee dolor, sufrimiento, etc. Y más o menos todos van diciendo lo mismo, bueno, acá Abumayar se refiere a feral cuando dice salvaje, pero todos más o menos van diciendo lo mismo. Y nosotros llegamos a la definición de William Lilly, en la que él pone el hincapié en la posibilidad de que la Luna, aunque no esté haciendo un aspecto a otro planeta, mientras esté en ese mismo signo, si está dentro del orbe de otro planeta, pero para eso la Luna primero necesita cambiar de signo, por lo tanto está expresando un cambio de circunstancia. Entonces, esa luna no se considera vacía de curso, por más que mientras haya estado en su signo, no haya estado haciendo un aspecto, o no haya estado por formar un aspecto a ningún otro planeta. Ahí yo te daba el ejemplo de la luna a 29 grados, por ejemplo, decimos, la luna está a 29 de Piscis y Marte está a 1 grado de Aries. Esa luna ya no va a formar aspectos con ningún planeta mientras esté en Piscis. ¿Está vacía? Bueno, para William Lilly no, porque está a 2 grados de Marte. Por lo tanto, lo que sí es que tiene que cambiar de signo. Cambia por lo tanto el contexto general de la pregunta. O sea, el hecho de que la luna cambie de signo, la luna mientras está en el signo, pues está en el asunto de la pregunta. Cuando cambia al siguiente signo, cambia el contexto. Lo que pasa es que es precisamente eso lo que trataba, no, a lo mejor no lo he explicado bien. Si la luna, por ejemplo, se encuentra en el grado 28, es en contacto con un planeta, por ejemplo, está pasando de Tauro a Géminis, hace en contacto con otro planeta, obviamente habría que considerar bajo esas condiciones que la luna al transmitir la luz, pues sí determina un acontecimiento. Y en ese sentido es que no diríamos que la luna se encuentra vacía de curso, porque si entendemos la luna vacía de curso como una luna sin rumbo, pues bueno, la luna estaría sin rumbo respecto de sus asuntos, pero no respecto de los asuntos que vincula. Entiendo. Pero entre un planeta y otro. Imaginémonos que la luna fuera el significador, no estuviera, y no se estuviera separando de ningún planeta, estaría fuera de orden de la separación de un planeta. O sea que la luna en realidad no estaría trasladando, sino que estaría aplicando, imaginémonos, en una pregunta sobre pareja, donde uno está el ascendente en Cáncer. Entonces la luna representa al consultante y Saturno representa a la pareja con la cual quiere encontrarse, ¿sí? Ahí no estaría trasladando la luna si no se estuviera separando de nadie, y la luna misma es el significador. Entonces, en este caso... Sí. No, me interesa escuchar lo que tenés para decir sobre esto. Bien, si la luna no hubiera hecho ningún contacto de ese signo, pues más que vacía de curso diríamos que se encontraría salvaje, como diría Abumasar. La cuestión es, claro, una de las indicaciones pues, más recurrentes dentro del ámbito de la tradición
por ejemplo, como una indicación, por ejemplo, la que se venera, o sea, cuando la Luna no ha hecho ningún contacto en un signo, pongamos por caso que la Luna se encuentra en el grado 5 y no ha hecho contacto con ningún signo en un momento de la interrogación, se considera que la pregunta está establecida sobre una base, no está establecida sobre unas bases firmes. Que a lo mejor esa Luna a lo largo de todo su trayecto por el signo, de acuerdo, hace contactos con muchos otros planetas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás, desde mi interpretación, cuando estamos hablando de eso? O sea, aunque la Luna, por ejemplo, esté fuera del orbe del último planeta con el que ha contactado, el último contacto de la Luna representa el acontecimiento anterior respecto del planteamiento de la afirmación o de la consolidación de la pregunta cuando se le plantea al astrólogo. Es decir, que si la Luna, por ejemplo, pues está a 18 grados de Venus y no ha hecho ningún contacto a lo largo de ese trayecto, pues lleva la luz de Venus, aunque esté fuera de orbe. Claro, ya pasó, podríamos decir que ya pasó, o sea, quizás ya pasó hace más tiempo, hace mucho tiempo. Pero es un acontecimiento, quiere decirse que es un acontecimiento sustantivo respecto a la pregunta. Es el último contacto de la Luna. El siguiente contacto de la Luna implicará el desenlace de la cuestión. Con lo cual, es cierto que ya no se encuentra en su orbe, pero no es menos cierto, el último contacto de la Luna ha sido con un planeta. Entonces, claro, si la Luna traspasa el signo, pues, y hace un contacto con otro planeta, abstracción hecha de lo que estaba comentando, que si resulta que hace un contacto con el señor del signo que ha abandonado, la recibiría al margen de ese detalle que guarda relación con el hecho de que la Luna siempre transmite la luz a partir del último contacto que hizo, salvo que la Luna fuera salvaje, pues determinaría un acontecimiento, porque claro, estaría uniendo a Venus, por ejemplo, si hace un contacto la Luna con el Sol, estaría transmitiendo la luz de Venus al Sol. Y por lo tanto determinaría un acontecimiento. Claro, ahí es donde entiendo hasta cierto punto lo que pretende expresar Lili. Lo que quiere decir es que allí se produciría un acontecimiento, obviamente, el acontecimiento de unir a Venus con el Sol. Y es más o menos como yo lo interpreto. Entonces, en ese sentido, y luego también hay otros factores. O sea, por ejemplo, la Luna puede quedar vacía de curso, pero puede que el último contacto que haya hecho con un planeta haya colectado la luz de la Luna y que venga luego un planeta rápido o ese mismo planeta al que le entregó su luz contacte con un planeta más lento y por lo tanto los asuntos de la Luna estarían activos, aunque la Luna estuviera fuera de rumbo. Eso, bueno, como varios elementos detrás de los cuales, pues, o respecto de los cuales debemos fijarnos cuando estamos interpretando una interrogación. Claro, podemos decir, vemos la Luna hacia el curso, nada de lo que se pregunta acerca de aquello por lo que se pregunta va a ocurrir. ¿No van a ocurrir acontecimientos? Sí, van a ocurrir acontecimientos, claro, relacionados con los otros planetas. Lo que pasa es que no los transmitirá la Luna. En ese sentido, como la Luna es indicador de todas las cosas que ocurren por debajo del orbe sublunar, pues la situación pues, no se verá refrendada de acuerdo por el factor que determina la aparición de las cosas en el mundo. Y el paso de la Luna a otro signo también implica la desvinculación de la Luna respecto del contexto de la pregunta tal y como se plantea. Pero obviamente la Luna puede hacer en un contacto con el siguiente planeta, puede unir los planetas que ya se encontraban previamente dispuestos en la carta de una determinada manera que no han abandonado su signo. Totalmente. Ay, qué divertida que es la astrología de las interrogaciones, ¿no? Es fascinante. Pues a mí me encanta. A mí me encantaba el ajedrez, jugaba al ajedrez durante muchos años y yo, respecto a lo que representa la técnica, muchas veces aquí es como una especie de juego, una especie de cluedo, una especie de rompecabezas en el que hay que tener la mente muy, muy, muy y hay que tener método. Es muy importante el método. Porque si no, claro, es como que uno se confunde porque hay tantos símbolos, ¿no? En cambio, si uno empieza metódicamente, ahí hay que recortar. Por eso yo me desespero cuando la gente intenta interpretar una carta de interrogaciones o una carta horaria con la lógica de la astrología psicológica, ¿no? Habíamos visto una carta, siempre tengo una anécdota divertida. Una alumna mía había perdido caballos. Me dice, hay 2 caballos en mi finca, no están,
no sé qué pasó, capaz me los robaron, ¿sí? Y bueno, los caballos, los animales grandes se ven en la casa 12. Sí. Y entonces la carta, no me la acuerdo ahora en este momento, pero había un énfasis muy fuerte en la casa 12 y un contacto entre el regente de la casa 1 y el regente de la casa 12. Por lo tanto, yo le dije, no, no se perdieron, están, y de hecho estaban, pero una alumna que venía de la astrología psicológica me decía, no, porque ese sol en 12 representa que ella se tiene que conectar con el inconsciente y que tiene que... No, son los caballos. Son Así que caballos. Sí, es una anécdota que siempre me parecía muy divertida, ¿no? En astrología quizás psicológica sí, pero en astrología, en este tipo de astrología, ella está preguntando por animales grandes. Animales pequeños, casa 6, animales grandes, casa 12. Y de hecho, sí, tal cual, a los 10 minutos la llamaron diciéndole sí, se habían ido a un potrero cercano, por eso no los habíamos visto, pero los caballos no es que estaban perdidos ni robados ni nada. Bueno, te agradezco muchísimo. Me gustaría volver a hablar con vos de astrología horario, de interrogaciones, porque la verdad es que bueno, es un tema que a mí me apasiona y vos sabés un montón, así que siempre está muy bueno. ¿Qué te parece si en el futuro nos volvemos a encontrar con otro tema específico de este tipo de astrología? me parecería genial, estaría encantado. La verdad es que para hablar de astrología y más de astrología horaria y más Sí. conociendo, como sé, que conozco cómo trabajas y cómo enseñas y la verdad es que es un auténtico primor. Yo la verdad es que Bueno, te agradezco mucho. todo lo que me llega, todo lo que me llega, todo lo que me llega de ti, ¿de acuerdo? Pues es en general pues encomiable Bueno, muchas gracias. Yo como hago función de mucho los... también como todo, pero bueno, también esto es mi pasión, así que trato de hacerlo lo mejor posible. Una de las Bueno, razones por las cuales le dije a Roger que era interesante que nos viéramos era porque cayó en mis manos el libro tuyo acerca de astrología tradicional, Los Señores del Tiempo, y la verdad es que me encantó. Es un libro que he leído en los últimos 3 meses como 6 o 7 veces, y no te exagero. Lo utilizo bastante en las clases y la verdad es que creo que es uno de los mejores libros que se han escrito acerca de los Señores del mira, Tiempo. yo no estoy nada conforme con ese libro. Me pareció que, cuando lo escribí, me pareció que me faltaba un poco de madurez para poder hacerlo. Hoy lo escribiría mejor, pero bueno, viste que uno tiene que también hacer las cosas. Entonces digo, bueno, lo hago y también en la vida es importante iterar. Quizás el día de mañana lo vuelva a escribir y lo escriba mejor. Pero bueno, me alegro que te haya servido porque es muy manualcito, como soy yo con todos esos planetas en Virgo que tengo. Pero sí, es un libro que a mí no me apasiona, reconozco. Pero me alegro que vos te haya servido. La verdad es Este, que me interesó precisamente la didáctica del libro, eso sí, porque sí. a la hora de explicar las mismas cosas, yo soy bastante más enrevesado. ¿No? Y No, tengo fíjate. tendencia y a esa condición de tus planetas en Virgo, la verdad es que es envidiable. Yo tengo a Mercurio en Sagitario, a lo mejor pues Claro, ¿viste? Vos carezco de ese don. claro, sí, sí, sí. Sí. Ahí, No, los planetas en Virgo tienen algo que ofrecer. Siempre nos acusan de aburridos, ¿viste? Pero para enseñar y ordenar ideas es ideal. desde luego, desde Bueno, luego. te súper agradezco y nos vemos en un futuro. Muy bien, un placer, María.